Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios, San Juan 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñanos, cuídenos y diríjanos. Haga posible, Señor, que sus ángeles nos acompañen. En esta hora, Padre, le damos gracias por cada persona que está en sintonía con esta programación. Gracias por sus bendiciones. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante esta semana estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y hoy presentaremos la segunda parte del tema Sendas antiguas. Dijimos en el tema anterior que Dios está interesado en darse a conocer. Decíamos también que tan empeñado está Dios en la salvación suya y la salvación mía, que hasta se hizo hombre. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solo vino a la tierra, sino que se hizo como uno de nosotros. Por eso, estamos trabajando, viendo y con un enfoque desde las sendas antiguas. Hablamos también de lo que dice el profeta Jeremías, cuando nos dice en el capítulo 6, Jeremías, capítulo 6, versículo 16, dice Jeremías, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Y añade, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y entonces responde, mas dijeron, no andaremos. Estamos hablando en el tema anterior acerca de los 3 períodos de la historia de la humanidad. 6,000 años, cada período de 2,000 años, desde Adán hasta Noé, de Noé hasta Juan el Bautista, de Juan el Bautista hasta la segunda venida de Jesús. Nos detuvimos viendo a Dios en la creación. El Señor decide crear a su imagen y semejanza. Decíamos que imagen y semejanza significa, tomando en cuenta Génesis 5:3, hijo. Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. Leímos San Lucas capítulo 3, versículo 38, donde dice Adán, hijo de Dios. Y terminamos hablando acerca del propósito de Dios en la creación del hombre. El propósito de Dios en la creación de la humanidad. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios al crear a la humanidad? Al crear a Adán y Eva. Leímos en el Salmo 104, versículo 1 y 2, que Dios manifestó su magnificencia, su gloria y su luz. Cuando vemos a Adán y Eva, vemos que estaban vestidos de la luz, estaban manifestando la gloria de Dios, estaban manifestando la magnificencia de Dios. Leímos en el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículos 3 al 6, cómo Dios le habla a Moisés y le dice lo que quiere que el pueblo presente, los perfiles que espera del pueblo. Y la misma frase se repite en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de Dios. Seguimos buscando y encontramos que más adelante la Biblia sigue presentándonos el interés de Dios en darse a conocer a través de la humanidad.
Y allí encontramos distintos lugares y pasajes que nos aseveran y nos plantean y nos presentan el plan divino con el ser humano. Dios quiere darse a conocer. Leímos Deuteronomio capítulo 26, versículo 17 al 19, donde aparece la frase para loor y fama y gloria, para que sea un pueblo santo a Jehová tu Dios. Dios tiene un plan con usted y tiene un plan conmigo. El mismo plan de Adán y Eva, darse a conocer al universo, es el mismo plan que se mantiene hoy. No es un asunto de religión, es un asunto de relación. Cuando usted se relaciona con Dios, cuando usted conoce a Dios, cuando usted se entrega a Dios, cuando usted sirve a Dios, cuando usted camina con Dios, cuando usted conoce, comprende y entiende a Dios, entonces jamás se va de la iglesia. Porque usted tiene una relación con la fuente de todo, que es el Dios Todopoderoso. Llama la atención al leer la Biblia cómo el Señor sigue empeñado en la misma idea que comenzó con Adán y Eva. Dios quiere darse a conocer. Dios quiere, a través del Espíritu Santo, hacer de usted un modelo, un ejemplo, una fuente de inspiración. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Es el plan de Dios darse a conocer. Es el propósito de Dios que la gente le conozca. Usted recuerda San Juan capítulo 17, versículo 3, donde el Señor Jesús dice, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Dar a conocer el maravilloso carácter de Dios. Y el asunto se pone tan interesante que hay algunas citas que tengo que repetir con frecuencia. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Pablo dice que somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al cosmos, al universo. Nos están mirando. ¿Qué es lo que quieren ver? Quieren ver la imagen de Cristo en nosotros. Quieren ver la belleza, las virtudes, los atributos, los perfiles de Dios en nosotros. Por tal razón, es obra del Espíritu Santo hacer el trabajo en nuestra vida para reflejar la belleza y la santidad del Dios Todopoderoso. Y yo pregunto, ¿eso es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Pienso que eso es lo que le da sentido a la vida. Cristo vino a la tierra para dar a conocer al Padre. Usted y yo existimos para dar a conocer a Dios. No hay impedimentos. Dios es todopoderoso. No importa cuál sea tu problema, tu dificultad. Dios tiene poder para hacer los cambios necesarios en tu vida y para darse a conocer a través de ti y a través de mí. Al que cree, dijo Jesús, todo le es posible. El propósito de la creación, el propósito de Dios al crearnos. Hay un versículo hermoso que también tiene que ver con esto, en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, hay una palabrita clave allí donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir, proneo. Haya en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. Llama la atención, como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El plan de Dios desde la creación, desde el libro de Edén, desde el comienzo, es que el Espíritu Santo more en tu vida y la mía, y tu cuerpo sea templo para la morada del Espíritu Santo, y que a través de ti se den a conocer las virtudes, los atributos, los perfiles y las características de Dios. Jesús vino a la tierra, lo vivió, lo experimentó y lo mostró. Y ahora el Santo Espíritu tiene el sagrado trabajo de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, de transformarnos, metamorfo, hacer un cambio profundo en nuestra vida, hacer un cambio profundo en nuestra naturaleza. Al punto, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que ahora somos en una experiencia hermosa, somos nacidos de nuevo, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
el cielo entero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se comprometen a trabajar contigo y conmigo para que tu vida y la mía reflejen la belleza y la santidad del Padre Celestial. Es tan hermoso esto que nos hacen participante entonces a través del nuevo nacimiento, entonces a través de la unción del Espíritu Santo, entonces a través de la palabra de Dios, nos hacen participante, dice el apóstol, de la naturaleza divina. Hay un cambio, recibimos una nueva simiente incorruptible, una simiente que viene de lo alto. Y a pesar de que tenemos la simiente de la tierra, mala y corrupta, recibimos una simiente que viene del cielo, que no peca ni puede pecar. Y ahora, a través de la palabra de Dios, y ahora, por la obra del Espíritu Santo, y ahora, por la victoria de Cristo Jesús, entonces Dios comienza a hacer un trabajo en nosotros que de otra manera es imposible. Dios nos creó, pero también nos redimió con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No es asunto suyo ni mío, es asunto de Dios. No es asunto de, no, es asunto de Dios. Dios se comprometió y Dios cumplió. Y si usted le cree, hará maravillas en su vida, como lo ha hecho en la vida de muchas personas. Y entonces viene lo trascendente. En Efesios capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Más que el simple hecho de ser un miembro de iglesia, más que el simple hecho de llamarse cristiano, mucho más que el simple hecho de estar en este mundo, mucho más. Es una vida que va más allá del más allá y que es contemplada no solo por los seres humanos, sino por todo el vastísimo universo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Me gusta como dice Jeremías en el capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice el apóstol Jeremías, hablando, repitiendo las palabras de Dios, dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Y dice Dios, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Misericordia, yo descubro tu necesidad y la suplo. Misericordia, juicio, la paga del pecado es la muerte, yo pagué el precio del pecado. Misericordia, juicio, justicia, yo pagué el precio del pecado, por tal razón yo puedo imputarte mi justicia. Si me crees, si me aceptas, si te entregas a mí, yo puedo resolver todos tus problemas, incluyendo el problema del pecado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? El ser humano solo puede ser liberado en Cristo, vivir en Cristo, tener paz en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La clave está en la palabra de Dios. Necesitamos la Biblia porque es ella la que nos muestra y nos enseña a Dios. Necesitamos educar nuestra mente para que sea un depósito de la palabra de Dios, no de los díceres o cuestiones o razonamientos humanos. Necesitamos, como Jesús, cuando abrimos la boca, citar la palabra de Dios. Escrito está en la Escritura, escrito está. Ahí está la clave. Satanás respeta a Dios y respeta la palabra de Dios. No importa cuán profundo sea tu pensamiento, cuántos títulos tenga. Mira a Salomón. Salomón se apartó de Dios y terminó siendo nada. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos conectarnos con Dios. Necesitamos ser lo que Dios quiere que seamos. Mira qué cosa linda. Recuerda, estamos tocando el tópico, el propósito de Dios al crearnos. Adán, Lucas 3:38, hijo de Dios. Pero ahora, mire qué cosa linda. En 1 de Juan, capítulo 3, mira lo que dice el apóstol Juan. Mira qué cosa linda. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. La palabra de Dios nos dice, 1 de Juan 3, 1 al 3, que es lo que somos en Cristo. Dice San Juan, mirad
cuál amor nos ha, ¿qué cosa dice? Dado el Padre, para que seamos llamados como hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos, como dice, tal como Él es. Y añade, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sería interesante detenerse a estudiar el verbo conocer que aparece allí. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y es lindo cuando dice, y el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y el mundo no participa con nosotros porque no participa con Él. Y el mundo no interactúa con sus perfiles y características porque no lo hizo con Él. Y el mundo no se entrega a la voluntad de Él, a los directrices de Él, a los principios de Él. Por eso el mundo no encaja con nosotros. Y Jesús dijo, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo. Necesitamos ser luz en medio de la oscuridad de este mundo. ¿Cuál es el propósito de Dios con la humanidad? Darse a conocer. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? Que le permita a través del Santo Espíritu transformar tu vida de tal manera que cuando te conozcan a ti estén conociendo los perfiles, las virtudes, las características del Dios Todopoderoso. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y seguimos con este enfoque, pero vamos a aterrizar. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice que entonces si creemos en Jesús, somos hechos hijos de Dios. El plan de Dios, el anhelo de Dios, lo que Dios quiere. Y vamos a entrar a una parte muy tierna, muy hermosa, hasta dónde descendió Dios en la creación de Adán y Eva. Me gusta esta parte porque nos hace conocer, comprender y entender hasta dónde está dispuesto Dios a llegar por amor a nosotros. Recuerde, estamos haciendo un enfoque antes del pecado. ¿Qué pasó antes del pecado? Dios creó a Adán y Eva después de crear todas las cosas. Pero ahora, en el capítulo 2 de Génesis, aquí aparecen unos textos que son hermosísimos y son muy tiernos. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 7. ¿Cómo dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, ¿qué cosa? Un ser viviente. Mi pregunta, ¿qué usó Dios para crear todas las cosas? Su palabra. Para crear los animales, su palabra. Pero para crear a Adán, Dios tomó molestias especiales. Dice que tomó polvo de la tierra, si quiere decir barro. Dice que le dio forma. Alfarero. Dice que sopló en su nariz aliento de vida. ¿Un beso? Un acercamiento tan íntimo, un acercamiento tan especial, donde Dios mismo se involucra con el permiso suyo, se ensucia las manos, coloca lo mejor de sí para crear a Adán. Qué cosa linda. Y no solo lo crea y dice, existe, sino que le sopla vida de su vida. Siempre he dicho que es el soplo más curioso e interesante en la historia de la humanidad. Dios sopló una sola vez y en esta tierra han existido billones y billones de seres humanos y no tuvo que soplar de nuevo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Así que Dios con un soplido dio vida hasta, bendito sea el nombre de Dios. Y aun cuando hizo a Eva, no la sopló. Mire qué cosa linda sigue diciendo la Biblia. La Biblia es emocionante, es apasionante, es hermosa. La Biblia nos permite entrar al mundo espiritual, como dijo el Señor Jesús, San Juan capítulo 4, versículo 23. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Cuando tomamos el verbo adorar como un culto, no entendimos a Jesús. La adoración no es un culto, es un estilo de vida, es una manera de ser, es una idiosincrasia, es una cosmovisión de la vida, es una forma de vivir. Eso es adoración. Porque los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Este es mi nombre, con el cual se me recordará por todos los siglos, el gran yo soy. ¿Qué significa se me recordará por todos los siglos? Que yo siempre estoy presente. No importa dónde estés, ni las circunstancias, yo siempre estoy contigo. Donde quiera que tú estés, tiene que estar claro que yo estoy contigo, yo te acompaño. Estaré siempre presente contigo. Esa es la belleza y la hermosura de Dios que nosotros creemos. Le adoramos en espíritu y en verdad. Estamos conscientes de que Él está con nosotros. Estamos claros de que Él nos acompaña. Más de una vez he visto personas con problemas de espíritus, de esos espíritus malos, que me han dicho, el día que te separe de ese que te acompaña, te matamos. Y muchas veces han intentado quitarnos la vida, pero Dios ha estado presente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios viene para crear a Adán. Y ahora mire qué cosa linda. Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el verso 18? Y dijo Jehová, Dios, ¿qué cosa? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Una pregunta. ¿Pero todo lo que Dios creó no era de una bendición para Adán? Sí. ¿Pero no existían todos los animales y las plantas? Sí. Pero, sí. Pero papá Dios dijo, bueno, déjame dejarlo solito, sin una compañera, hasta que este muchacho descubra que le falta algo. ¿Cuándo apareció Eva? Después que Adán puso nombre a todos los animales, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Papá Dios es tan sabio que primero dejó que se creara la necesidad para luego suplir esa necesidad. Y lo hermoso de Dios viene ahora. Mira lo que dice la Biblia, capítulo 2, versículo 20. Mire estos detalles hermosísimos a usted, papá, mamá, y a usted, hijo. Dice el versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán, ¿qué cosa? No se halló ayuda idónea para él. Ahí hay una cosa interesante con la frase ayuda idónea. Ayuda, no esclava idónea. Ayuda idónea. Yo no soy feminista, momento, espérese. No soy feminista, soy cristiano. Pero aquí dice ayuda idónea. Dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Lo anestesió. Podría decir que sí. Y dice ahora, y mientras éste dormía, ¿qué hizo Dios? Una cirugía. Tomó una de sus costillas y ¿qué hizo? Cerró la carne en su lugar. ¿Qué hizo para hacer Adán? Tomó arcilla, tomó barro, lo mojó y le dio forma. Ahora, ¿qué hace para la mujer? Toma a Adán y lo pone a dormir. Le abre el costado y le saca una costilla. Y de la costilla, ¿qué hace Dios? Hace a Eva. Ahora, la vida de Eva, ¿de dónde vino? De Dios a través de Adán. ¿Se entendió? ¿De dónde vino la vida de Eva? De Dios. ¿A través de quién? De Adán. ¿A quién sopló Dios? A Adán. ¿Quién le pasó vida a Eva? Adán. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando se entiende el plan de Dios, cuando se comprende la palabra de Dios, cuando se entienden los roles en el matrimonio, se descubre la belleza y la santidad del hombre en la casa, del esposo, la santidad de la esposa, la santidad del padre, de la madre y de los hijos. Y cuando usted mantiene ese ritmo armónico de la palabra de Dios, entonces se nota en el hogar que está presente el Dios Todopoderoso. Y estará a su lado como poderoso gigante y peleará en su favor. Mire cómo termina esto. Dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. ¿Y qué cosa? Y carne de mi carne. Esta será llamada varona
porque del varón, ¿qué cosa dice? Fue tomada. El propósito de Dios, una familia que le dé a conocer, una familia que le represente, una familia que muestre y demuestre, no solo en la tierra, sino ante todo el universo, la belleza y la santidad de su carácter. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios involucrado, Dios acercándose, Dios participando, se ensucia las manos de barro, se ensucia las manos de sangre. Perdone, yo solo soy un ser humano y estoy sacando conclusiones de lo que ocurre en nuestro tiempo. Si usted se embarra la mano como alfarero, se ensucia las manos. Si usted va a trabajar haciendo una cirugía, se pone guantes, se ensucian los guantes. Dios se involucró con la familia humana. Y el colmo de los colmos es que en la persona de Jesús, Dios hasta se hace humano. ¿Qué mayor evidencia necesitamos del empeño y el interés de Dios en salvarnos? Con todo lo que ha hecho en nuestro favor. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y el final de toda la creación está en Génesis capítulo 1, versículo 31. Ahí hay una frase maravillosa. Cuando Dios terminó su creación, cuando puso el toque final en el séptimo día de la creación, Dios pone el toque final. El 7 es el perfecto, el número perfecto es 7, no el 6. Cuando crea todo y pone todo en su lugar, qué cosa linda. ¿Qué dice Génesis 1:31? ¿Cómo dice la Biblia? Mire qué cosa linda. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Qué cosa dice? Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día ¿qué? Sexto. Terminó toda la creación. Y ahora dice, vengan, entremos a esta dimensión espiritual, al séptimo día, al santo sábado, para que entonces le enseñe cómo se adora mi nombre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Las sendas antiguas. Preguntad por las sendas antiguas. Señor, ¿cuál es el propósito de crearnos? Quiero darme a conocer. Quiero reflejar mi gloria en ustedes, la magnificencia, la luz, para loor y fama y gloria. Quiero que ustedes sean un pueblo especial. Quiero que sean un pueblo santo como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero no se angustien, yo soy el que voy a trabajar en ustedes. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dele una oportunidad a Dios. Permítale a Dios hacer en usted, con usted y por usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. Dele una oportunidad a Dios. He visto mucha gente en cualquier lugar de la tierra dándole una oportunidad a Dios y haciéndolo en forma violenta. Mira Dios, te doy una oportunidad. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor tomó esa oportunidad y cambió esa vida y la transformó a su imagen y semejanza. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, ahora necesitamos entrar en la segunda parte que tiene que ver con después del pecado. Antes del pecado, Dios condescendió al punto de hasta ensuciarse las manos. Condescendió tanto que se involucró con la familia humana. Condescendió tanto que llegó hasta una relación personal con Adán y Eva. Se envolvió en su creación. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora, después del pecado, ¿qué hizo Dios? ¿Se alejó? No. ¿Se retiró? No. ¿Se aisló? No. El pensamiento deísta dice que Dios creó este asunto y se fue. Hagan lo que ustedes quieran que yo me voy. No, eso es mentira. Dios, cuando Adán y Eva pecaron, apareció. Bendito sea el nombre de Dios. Se ve que estaba pendiente de sus dos muchachos, Adán y Eva. Se nota que aunque Dios no merodea el poder cuando lo entrega, sí está vigilante. Me gusta Dios, porque te da la libertad de escoger, la libertad de decidir. Hay un pensamiento hermoso en uno de nuestros libros que dice, el secreto de todo está en la voluntad. ¿A quién le entregaste tu voluntad?
Todos los seres humanos le entregan su voluntad o a Dios o al diablo. No hay un tercer lugar. O usted le entrega la voluntad a Dios para que el Santo Espíritu venga a usted y produzca el querer como el hacer por su buena voluntad, o usted le entrega su voluntad a otro poder y usted cree que usted es libre y está haciendo lo que usted quiera. Craso engaño, terrible error. Si su voluntad no está en las manos de Dios, está en algún otro lugar, pero no es la mano de Dios. Y las consecuencias no se hacen esperar. ¿Qué pasó entonces cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué pasó después del pecado? Recuerde que estamos yendo a las sendas antiguas y estamos haciendo un pequeño repaso de los primeros 2 milenios, desde Adán hasta Noé. Y ahora necesitamos ver qué pasó con Adán. ¿Qué fue lo que ocurrió con Adán? Pecaron. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué merecían? La muerte eterna, la muerte para siempre. ¿Qué hizo Dios para que esas consecuencias no cayeran sobre Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué hizo Dios en el momento del pecado cuando fallaron? ¿Cuál fue la actitud de Dios con C? ¿Cuál fue la actitud de Dios con P? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Mire qué cosa linda. Cómo Dios vuelve y se involucra. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9, aparece una pregunta interesante. Recuerde que estamos viajando un poquito por las sendas antiguas para cuando usted tome la decisión de entregarse al Señor, esté consciente que no es cosa suya ni mía, es cosa de Dios. Esté consciente hasta dónde llegó Dios para pagar el precio de su pecado. Que usted esté consciente que la salvación es un asunto de Dios, es un asunto del Señor, no es un asunto de los hombres. El precio de su pecado lo pagó Dios. Su maldad la pagó Dios. Usted estará en el cielo por la voluntad de Dios. Y cuando usted tiene esa relación con Dios, cuando usted conoce a Dios, cuando usted entiende el plan divino, cuando ve hasta dónde Dios llegó, entonces nada ni nadie lo sacará de la iglesia. No importan las circunstancias, usted se mantendrá firme y fiel porque usted conoce a Dios. ¿Es así o no es así? Mire qué cosa linda. Versículo 3. Génesis capítulo 3, versículo 9, perdón. Génesis 3, 9, ¿cómo dice? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué cosa? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Sabías de dónde estaba Adán y Eva? Sí. ¿Sabías de dónde estaba el árbol donde se escondieron? Sí. ¿Sabías de lo que había pasado? Sí. ¿Espero Dios que Adán y Eva lo buscaran? No. Dios siempre busca al pecador. Aunque esté en la cárcel, aunque esté donde esté, Dios siempre busca al pecador. Pastor, tenemos que ir a una cárcel. ¿Cómo no? ¿Es una cárcel de máxima seguridad? Sí, señor. ¿Es una cárcel aquí? Vámonos para la cárcel. Y arrancamos para esa cárcel. Hubo que entregar la licencia. Y, ay, señores, una cárcel de extrema seguridad. Y entonces nos explicaron, suban hasta el piso tal. Salgan del ascensor en el piso tal. Vamos a estar mirándolos. Y entonces a ustedes le toca el color tal. Sigan el color tal. Donde en la esquina doblen el color tal. Y entonces van a llegar a un lugar, en la puerta número tanto, entren ahí y cierren la puerta. Y tienen tanto minuto para hablar con la persona. La persona aparecerá enfrente de ustedes detrás de un cristal. Y cuando terminen, no se olviden el color. Tienen que venir exactamente por donde ustedes fueron y llegar hasta aquí, que no se vayan a perder, porque entonces pueden pasar cosas, ¿cómo no? Llegamos al sitio, subimos al ascensor, tomamos el pasillo del color X y caminamos y entonces llegamos a la puerta que dijeron y entramos y cerramos la puerta. Cuando intenté abrirla ya la puerta tenía seguro. Al rato aparece el recluso, el preso, y empezamos a hablar. Cuando él nos ve empieza a llorar. Qué cosa linda. Y entonces nos cuenta cómo a través del programa de la radio, Nuevo Amanecer, había escuchado acerca del maravilloso plan de salvación que Dios preparó a través de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Cómo entregó su corazón a Jesús, cómo su vida comenzó a cambiar, cómo había sido su vida antes, lo malo que había sido, las cosas malas que había hecho.
y como todo comenzaba de nuevo. Yo dije, alabado sea el nombre de Dios. Dios es todopoderoso. Como dijo Gabriel, San Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. ¿Qué es lo que hace imposible? Nuestra falta de fe. Me gusta cuando Pablo dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para que se produzca en nosotros la fe. Pero si usted no la escucha, si usted no la estudia, si usted no se llena de ella, ¿cómo me puede decir que tiene fe si la fuente de la fe está en la palabra de Dios? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. San Lucas 24:44, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si usted no se llena de la Biblia, si no se sumerge en la Biblia, si no se empapa de la Biblia, si no sumerge su mente en la palabra de Dios, ¿cómo me dice usted que tiene fe? Y aquella experiencia maravillosa con lágrimas y oramos con aquella persona y nos contaron de otro amigo y alabado sea Dios, después nos encontramos con el otro amigo en la iglesia y nos contó su experiencia, su testimonio, preparándose para el santo bautismo. Un Dios todopoderoso cambia y transforma la vida de la gente. ¿Dónde estás tú? Adán y Eva estaban en pecado. ¿Dónde estás tú? Adán y Eva estaban separados de Dios. ¿Dónde estás tú? Estaban desnudos de la luz, de la gloria, de la magnificencia, del oro y de la fama de Dios. Estaban alejados de Dios. Dios los buscó. Versículo 11. Mira la pregunta de Dios. Dios se le está haciendo un juicio de investigación a Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? Se limita a hacer preguntas. Versículo 11. Génesis 3:11, que dice el verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieses? No espere, amigo o amiga, que Dios le tape el pecado. No espere que Dios encubra su pecado. No lo espere. Dice en el libro de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? La palabra de Dios es hermosa, es hermosa. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué estamos sembrando? Estamos sembrando para el espíritu, por eso la palabra de Dios. Jesús decía, mis palabras son espíritu y son vida. Eso es lo que estamos haciendo. Las palabras de Dios que son espíritu y son vida. Génesis capítulo 3, dice ahora Jehová, versículo número 13. ¿Qué dice el verso 13? 3:13, como dice la Biblia. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Dios le preguntó a Adán. Adán acusó a su esposa. Ahora Dios le pregunta a la esposa, como todo un caballero. Le pregunta a la esposa dio su respuesta. Dios involucrado, envuelto en el problema humano. Dios viene y le hace frente a la situación, no la encubre, le hace frente a lo que está pasando, no lo pasa por alto. Dios sabe las consecuencias del pecado que cometieron. Dice el versículo 15, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Ahora habla de la simiente de la mujer. Ahora está hablando de Jesucristo. Ahora está hablando de un ser divino que se haría hombre. Ahora está hablando de algo que es inconcebible en la mente humana. ¿Cómo Dios se hace hombre? Ahora está hablando de cosas que no se pueden ni entender. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido. ¿Cómo un niño nace siendo Padre eterno?
¿Cómo un niño nace siendo Dios eterno? ¿Cómo un niño nace siendo un ser divino? ¿Cómo el ser divino se hace humano por amor a un pecador como yo y como tú? ¿Hasta dónde llegó Dios? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Isaías capítulo 7, versículo 14, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué más prueba necesitamos del amor de Dios? ¿Qué más prueba necesitamos de la realidad, veracidad, efectividad de la salvación en Cristo Jesús? Dios mismo se hace hombre y paga el precio de tus pecados y de mis pecados. La Virgen concebirá. ¿Cómo concibe una virgen siendo virgen? Por la obra del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 1, eso fue lo que dijo Gabriel y se lo dijo a María. El Santo Espíritu vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Emmanuel, Dios con nosotros. Pienso que aquí deberíamos terminar. Con todo esto es más que suficiente para ver hasta dónde ha llegado Dios por amor a ti. ¿Quién te habrá engañado? Esto no es un evangelismo social, no, señor. Eso es evangelismo cristocéntrico. Cristo es el centro de todo y el Padre Celestial nos lo dio y Cristo aceptó. Bendito sea su nombre. Qué cosa linda. Pero mire qué cosa dice ahora el versículo número 16. 3:16, ¿qué dice el 16? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz 2 hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa frase, se enseñoreará de ti, es bueno entenderla. Es bueno entenderla a la luz de Efesios capítulo 5. Es bueno entenderla a la luz del sacrificio de Jesús. Es bueno entenderla a la luz de lo que Jesús es. Amigo, amiga, necesitamos volver a la palabra de Dios. Me gusta aquí cuando dice el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios es un Dios de principio. Dios es un juez justo. Pecaste, sí, mira las consecuencias. Caíste, sí, mira las consecuencias. No tienes idea hasta dónde llegará este pecado que cometiste, lo que costará sacarte de ese lugar. Pero yo voy a pagar todo lo que tenga que pagar para volverte otra vez al redil, a mi casa, a mi familia. Yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Y ahora viene algo hermoso, versículo 21. ¿Qué dice el verso 21? 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles. ¿Y qué hizo Dios? Los vistió. ¿Quién los vistió? Dios. ¿Quién los cubrió? Dios. ¿Quién los cubrió primero de luz, de magnificencia, de gloria, para honor y fama y gloria? Dios. Y cuando pecaron y se les desapareció todo aquello, ¿quién vino otra vez y los vistió con túnicas de pieles? Dios. He aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Los cubrió simbólicamente con la justicia de Cristo. Y hoy día usted y yo somos vestidos y vestidas de Cristo a través del santo bautismo. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3 versículo 27. Mire qué cosa linda. Reconciliarnos con Dios. ¿Cuánto le costó a Dios? Le costó todo. Pero mire qué cosa linda. Gálatas capítulo 3 versículo 27. ¿Qué dice el verso 27? Aquí en este lugar, y cuando vengo me emociono mucho, porque en este lugar, el 30 de junio de 1979, me vistieron con este personaje llamado Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 27? Gálatas capítulo 3 versículo 27. ¿Cómo dice? Tan tímido, ¿no? Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Cómo dice? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando usted es bautizado, ¿de quién lo visten? De Cristo. Y cuando el Padre le mira, ¿a quién ve? A Cristo. Alabado sea el nombre de Dios.
¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? De allí entonces, esto de que Dios los viste con túnicas de pieles, significa la justicia de Dios. Los viste con Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4, encontramos la experiencia de Josué. Recuerde que estamos trayendo desde las sendas antiguas el conocimiento de Dios para entender Jesús en mi casa. Dios vino al Edén, creó Adán y Eva. Cuando pecaron, Dios vino al Edén, a la casa de Adán y Eva, a mostrarle y presentarle el plan de salvación. No los dejó solos. Y en la experiencia de vestir, encontramos en Zacarías 3, 1 al 4, la experiencia de Josué. El sumo sacerdote Josué estaba vestido de ropas viles, de ropa sucia, el pecado del pueblo. Satanás lo acusaba. Y el ángel de Jehová vino y le dijo, Jehová te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y entonces el ángel ordenó, quítenle esa vestidura sucia y pónganle ropa de gala. Y llama la atención cuando el ángel le dice, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Dios te perdona. ¿Qué significa eso? Que paga el precio de tus pecados, pero no te deja desnudo. Ahora viene y te viste con su manto de justicia. Y esa justicia de Dios es Cristo Jesús, que es Jehová, justicia nuestra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? No es lo que dice esto y dice aquel, no. Es lo que dice Dios. Tu salvación está segura, asegurada y garantizada en Cristo Jesús. Por eso no tienes que tener ningún miedo de entregarte al Señor y hacerlo para alcanzar así, por su gracia y por su amor, la salvación y la vida eterna. ¿Recuerda cuando el hijo pródigo regresó a la casa? ¿Recuerda que cuando ayunó no tenía que comer? Quería comerse la comida de los cerdos. Con el ayuno se le iluminó la mente y dijo, volveré a la casa de mi padre. San Lucas 15, versículo 17, volviendo en sí. Volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Cuando viene a la casa, me gusta la expresión de San Lucas, en el capítulo 15, el versículo número 22, aparece allí una palabrita clave, es la palabra misericordia. Por eso, siempre he dicho y diré que la parábola debería llamarse el Padre Misericordioso y no el título del Hijo Pródigo. No sé quién le puso ese título, pero bueno, bendito sea Dios. Dice San Lucas 15, versículo 22, ¿cómo dice? Pero el padre dijo a sus siervos, ¿qué cosa? Sacad el mejor vestido, ¿y qué? Y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Lo aceptó el padre? ¿Lo aceptó o no lo aceptó? Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ese es el espíritu de Dios, esa es la actitud de Dios. No te dejes engañar, amigo, no te dejes engañar, amiga. Si caíste bajo de lo más bajo, te saca el Señor. Si llegaste a la cima con ese de la profundidad de lo malo, allá te busca el Señor. Si estás en la cima, en lo más alto, allá te lleva el Señor. Para Dios nada es imposible. Antes del pecado, Dios en la casa de Adán y Eva. Después del pecado, Dios en la casa de Adán y Eva. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Te gustaría Dios en tu casa hoy? ¿Quiere que el Señor venga a tu casa? Me gusta porque cuando Dios viene a tu casa, el Espíritu Santo llena tu vida. Me gusta cuando dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 17 en adelante, dice, para que seáis fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Cuando el Espíritu entra, entonces prepara una habitación y viene a la puerta, abre la puerta y le dice al Señor Jesús, ahora, ven ahora, cosa linda. Y entra Jesús y el Espíritu lo acondiciona. En el versículo 19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, el Padre Celestial dice, espérense muchachos, yo también voy. Así que viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a tu vida. ¿Quiere que vengan a tu vida en esta hora? ¿Acepta que vengan a tu vida? No solamente a tu casa, sino a tu vida, a tu cuerpo, al templo del Espíritu Santo. Si tú dices que sí, ponte en pie conmigo.
Vamos a darle la bienvenida hoy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestra vida. Póngase conmigo en pie, por favor, diciéndole sí a la invitación del Señor. Recuerde, la salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. La salvación es Cristo Jesús. Usted tiene todo el derecho de decirle sí a Dios y alcanzar la salvación y la vida eterna. Las sendas antiguas, Dios vino a la tierra, creó todo e hizo a Adán y Eva. Las sendas antiguas, cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino y habló con Adán y habló con Eva. Y les enseñó, les mostró el maravilloso plan de salvación en Cristo Jesús. Nuestra salvación está asegurada, garantizada y está pagada con la sangre de Cristo Jesús. ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Quiere usted que el Espíritu Santo venga a su vida y le transforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús? ¿Acepta usted lo que Dios ha provisto en Cristo Jesús? ¿Quiere usted decir sí, poniéndose en pie y levantando la mano conmigo? Entonces, oremos. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias porque al estudiar las sendas antiguas descubrimos que usted creó al hombre y a la mujer. Al estudiar las sendas antiguas descubrimos que usted los hizo para gloria y fama y gloria. Al estudiar las sendas antiguas descubrimos también que pecaron, pero usted no se alejó. Usted vino, Señor, a resolver el problema del pecado. Usted, Señor, los vistió. Al estudiar las sendas antiguas descubrimos que usted anunció el sacrificio de Cristo Jesús, la simiente de la mujer. Al estudiar las sendas antiguas descubrimos, Señor, que usted no falla, que nada lo toma por sorpresa, que usted tiene una segura salida cuando confiamos en usted. Por eso hoy, Dios, le damos la bienvenida a nuestro hogar, a nuestra casa, le damos la bienvenida a nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Hoy nos rendimos a usted, hoy aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. A Él nos entregamos, Dios, a Él le damos todo. Le aceptamos como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro dueño. Padre Santo, Padre querido, le recibimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.